La izquierda, rabiosa por los resultados que ha obtenido en Andalucía, ha iniciado ya una campaña para demonizar a Vox. En Sevilla, en Málaga, en Granada, se producían ayer mismo manifestaciones convocadas por grupúsculos de agitadores, algunos diciendo que convocadas por el sindicato de estudiantes, en la que decían que salían a combatir el fascismo. Al parecer, descontentos con los resultados democráticos que arrojan las urnas, decidieron salir a las calles a protestar, gritando «Viva la lucha de la clase obrera», «Fascistas fuera del Parlamento de Andalucía» y cosas por el estilo. Eso es lo que están haciendo, descontentos con los resultados electorales. La verdad es que alguien ya les ha dicho, bueno, y salís a la calle ahora, ¿por qué no salisteis el día anterior a votar y expresar democráticamente vuestra preferencia para que fueran otros los que entrasen en el Parlamento? Bueno, ellos en cambio han decidido hacerlo de esta manera, al parecer descontentos con este resultado electoral. La verdad es que desde la izquierda, ya no solo Podemos, Sindicato de Estudiantes, incluso del Partido Socialista y hasta desde el Gobierno, se ha iniciado esa campaña. Quieren hacer un frente popular, un frente antifascista, un cordón sanitario en contra de una opción política que consideran que no es adecuada. La propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, fíjense ella, con la de cadáveres que tiene en el armario y las explicaciones que debería dar, y ella, que forma parte de un gobierno que pacta con golpistas, con separatistas, con proetarras y con populistas, viene a poner en cuestión la legitimidad democrática de un partido como Vox. Hasta ahora, todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser, todos los que están en el arco parlamentario, en el Congreso y en el Senado. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución, y esto es lo que tenemos que analizar. No los que tenemos son partidos plenamente constitucionales, que están aceptando la Constitución. Tenemos que plantearnos qué pasa con estos partidos que ya antes de iniciar su andadura política rechazan partes de nuestra Constitución. Esa sería la cuestión. Fíjese en la ministra Dolores Delgado cómo reparte carnet de demócrata en función de sus intereses. Pero la verdad nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado con Vox? Es una formación que, bueno, que tuvo un escasísimo apoyo electoral en las elecciones europeas del 2014, se quedó en un 1,57 del apoyo, no obtuvo representación, que en posteriores citas electorales ha estado en un 0,23, en un 0,20, fue en las elecciones del 2015 al Congreso y de 2016, y sin embargo, fíjense, sorprendentemente en estas, diciembre de 2018, elecciones andaluzas, el gran estirón que ha pegado ese 10,97 que le ha granjeado los 12 escaños. Está claro que algo ha ocurrido, hay una evolución evidente en este crecimiento de Vox que hemos experimentado y que lógicamente ha despertado los recelos de esta izquierda que, descontenta con el resultado legal y democrático de las urnas, pretende ahora demonizar a un partido como este. ¿Qué os parece? Bueno, pues me parece que increíble aunque coherente, ¿no? Porque claro, insisto, ¿quién le ha dado la Moncloa a Pedro Sánchez? Pues una serie de partidos pues que lo tienen completamente chantajeado, y él, por una especie de síndrome de Estocolmo, pues los considera bueno, constitucionales incluso. Pero hombre, si son los golpistas, si son los que quieren destruir la nación, en fin, es que es increíble escuchar esto de la ministra de Justicia. Vamos a ver, que yo sepa, hasta la fecha, Vox lo que pretende es me parece a mí que la medida estrella, una de ellas, o de las más importantes o de las más visibles, es la abolición de las autonomías, pero no he oído que lo quieran hacer por medios ajenos a la legalidad. Compárese esto con lo que ha hecho pues Puigdemont y compañía. Entonces, claro, este es el gobierno que tenemos. Esto es lo sorprendente. Yo creo que los españoles tienen que tomar buena nota de lo que se está fraguando, que es la demonización de un partido político que, insisto, creo que no ha hecho todavía nada delictivo ni que se salga de la posibilidad real de la modificación de una Constitución hecho a favor del cual estoy a favor, porque, perdón por la reiteración, estoy a favor, ¿por qué? Porque la propia Constitución lleva en su seno la posibilidad de destrucción nacional con la calculadísima ambigüedad entre regiones y nacionalidades, que es ahí donde hay que meter el bisturí. Hace muchísimos años que lo llevamos diciendo algunos. Es decir, es en esa ambigüedad en la que se amparan algunos de estos grupúsculos de índole regional, pues que quieren constituir naciones a costa de destruir la común de todos, que es España.
Eso es lo que propone Vox. Insisto, yo por eso digo que en cuanto a cuestiones de economía o de otras o de carácter técnico podemos discrepar con lo que quieren los diversos partidos, pero aquellos que al menos mantienen o pretenden mantener la unidad nacional, pues no sé qué es lo que hay que discutirles. En ese sentido, lo que habría que hacer, y creo que esto Vox también lo propone, es ir hacia la ilegalización de los partidos que buscan la destrucción nacional. Creo que es una medida de lógica y de pura higiene política, y lo digo claramente una vez más. Yo pienso que no es miedo a Vox, sino miedo a un partido que de momento les va a expulsar del poder a los socialistas del gobierno de Andalucía, y en las próximas también será la llave para expulsar a este proyecto ideológico político que quiere destruir España, que representan PSOE, Podemos y los independentistas. Este es el verdadero miedo, porque evidentemente Vox en el aspecto económico, en su programa económico, pues es liberal, y la extrema derecha no tiene nada que ver con un programa económico liberal. Y en su programa político, social e ideológico, pues se puede entroncar con la derecha tradicional, pero nunca con la extrema derecha. Simplemente pues hay muchos medios de comunicación que están al servicio, evidentemente, de determinados partidos y no se han leído el programa. Eso es lo primero, porque quien se lea el programa se dará cuenta que no es un partido de extrema derecha. De todas formas, por mucho que le critiquen y le digan y lo tilden de extrema derecha, yo creo que le va a beneficiar, porque cada vez más españoles se están dando cuenta de que el programa de Vox, tanto en el aspecto económico como en el aspecto político, social e ideológico, pues recoge 100 medidas de sentido común. En el aspecto económico, lo más importante, lo acabas de decir tú, Iván, pero sobre todo es reducir la estructura político-administrativa del Estado, que está destruyendo a nuestra economía, o ya la ha destruido prácticamente. Centeno lo cifró en 100.000 millones de euros, la última vez que lo escuché, creo. Sí, vamos a ver. El coste del sistema autonómico, miento. El despilfarro que supone el sistema autonómico es del orden de 100.000 millones. Os doy dos cifras para que no os doy más, o si queréis tres, más fácilmente. Duplicidades entre administraciones públicas, claro, que son innecesarias, 36.000 millones. El cupo vasco-navarro nos cuesta 13.000 millones entre lo que dejan de pagar a la Hacienda y lo que no devuelven del IVA de los productos vascos vendidos fuera del País Vasco. Y en tercer lugar, empresas públicas innecesarias, que hay 3.000, y el miserable de Rajoy, que dijo que las iba a reducir a la mitad y no redujo más que media docena, y además ni las redujo, sino que las fusionó, eso cuesta 15.000 millones de euros y son totalmente innecesarias. Pero bueno, lo otro es otra historia, y sí quisiera dedicar una parrafada a lo que es Vox en realidad y lo que defiende. Pero bueno... No, yo en un principio, aunque no estoy de acuerdo con esa exactitud de cifras, pero sí es cierto que hay que... Perdona, ¿tienes otras mejores? Perdona, ¿tienes otras mejores? Sí, sí, pues dámelas. No solo yo, sino también otro grupo de economistas. No, pues vamos a ver, pues dámelas. Que a lo mejor no queremos hacer dogma cada vez que hablamos. Pero dicho pues esto, dámelas. Dicho esto, porque a lo mejor si esas las tienes, empresas dámelas. Públicas... Vale, yo no las doy. Dicho esto, a lo mejor esas empresas públicas no se pueden eliminar de raíz y ¿Cómo punto, que no? porque... Si se han creado solo para enchufar a parientes y amigos y para juntar deuda. ¿Pero qué me estás diciendo? Que sí. ¿De qué estás hablando? Mira, el INI... Si con usted no se puede hablar de muchas cosas. No, pero no es que no se pueda hablar de muchas cosas. Es que tenéis que saber de qué habláis. Sí. No tenéis ni idea. Sí, ¿cómo que no? A lo mejor el que no tiene idea es usted, hombre. A lo mejor el que no tiene idea es usted. ¿Me entiende? Pero vamos a ir paso por paso. Primero, estas manifestaciones no son más que manifestaciones promovidas por los seguidores y subvencionados de Podemos. O sea, quiero decir, cuando yo he visto hoy unas imágenes de estudiantes, pues hombre, gente estudiante que me parecía bastante mayor, me ha parecido curioso cuando menos dichas imágenes. Entonces, yo que salgan 2.000, 3.000 personas y decir que eso es una mayoría del pueblo andaluz que está en contra de lo que puede ser la extrema derecha, en fin, no son relevantes. Lo que hay que hacer es, como hemos dicho, en las urnas es donde se gana y se pierde la razón, en un Estado democrático. Segundo, decir que Vox es un partido, no es un partido democrático, o sea, querer la supresión, como bien ha dicho Iván,
de las comunidades autónomas de una manera legal es perfectamente lógico, loable y legal, porque es lo que yo le iba a explicar ahora mismo a don Roberto. Vamos a ver, esté o no más o menos de acuerdo con sus cifras, sí que estoy de acuerdo evidentemente con esa filosofía. El despilfarro del Estado español que se ha ido generando desde principios de la democracia hasta ahora es una vergüenza, y eso es lícito y moral querer quitarlo de una manera que articule la propia ley española. Lo que no es lícito y moral es que nos aliemos con terroristas, como se están aliando estos señores, que eso es lo más vergonzoso del mundo, con terroristas y con gente, terroristas que han matado españoles, con terroristas que han matado a gente del Partido Socialista, que son con los que se están aliando, y a gente que quiere partir este país. Eso sí que es anticonstitucional, y nadie está diciendo nada de eso. Y ese es el verdadero problema que sucede, que cuando alguien, con más o menos razones, pero como bien ha dicho Lucio, razones en un principio lógicas, si tú hablas a alguien de decirle, mire usted, yo no pretendo dar un máster de economía, pero ¿qué tal si lo que ganamos intentamos gastárnoslo? No más de lo que ganamos, simplemente ese hecho la gente lo va entendiendo y no hace falta hacer grandes debates al respecto. ¿Qué sucede? Que Vox da mucho miedo. Porque da mucho miedo, no porque vayan a unas elecciones, sino porque van a ser el angelito que va a tener aquí el Partido Popular, que sí que la suma de los dos pueden hacer que gane unas elecciones y pueda hacer que haya un giro a lo que ellos llaman la derecha más dura, ¿no? En ese sentido. Bien. Vamos a ver, bueno, gracias, perdona, veo que de todas maneras a lo mejor no estamos de acuerdo exactamente en las cifras, pero sí en la filosofía, así que... Sí, no, en la filosofía seguro, digo en las cifras no, pero por un detalle pequeño, porque es verdad que el ejemplo vital, cuando yo he argumentado esto en ciertas universidades, a mí me han dicho, ¿por qué no te vas a ver lo que hace esta diputación en concreto? Y es verdad que no se puede hablar de todas las diputaciones, no se puede hablar de todas las empresas públicas, sí podemos hablar del 80%, ¿no? Pero es verdad que hay otras que no podemos hablar de ellas. Es marcada la discrepancia de números. Vale. Primero, quiero explicar muy bien lo de Vox, pero me es imposible, después de la introducción que has hecho, no referirme a esta auténtica miserable que es la ministra Delgado. Vamos a ver, señora ministra, usted en cualquier democracia del mundo, en cualquier democracia, cualquier Estado de Derecho, habría sido expulsada no ya del puesto de ministra que tiene usted ahora, habría sido expulsada de la carrera judicial, porque lo que usted hizo con una serie de personas que eran actos claramente delictivos, y usted, que era jueza en ese momento y tenía una responsabilidad muy grande, no movió ni un dedo, no es de recibo. Y que usted diga lo que está diciendo, que partidos que son claramente organizaciones criminales, digamos, utilizando el lenguaje del juicio contra el 1 de octubre, organizaciones criminales, que son además unos nazis, bueno, unos nazis de vía estrecha, bueno, no son, entre otras razones porque los nazis eran gente más valerosa y estaba dispuesto a dar su vida por lo que creían. Estos, en cuanto llegara allí un batallón de la Guardia Civil, salían todos corriendo. Pero bien, no tiene usted vergüenza. Pero ahora, entonces sí que voy a entrar en vos, si me permites, porque esto me parece muy importante. Es decir, el hecho de que calificara a Vox de ultraderechista por parte de la izquierda, de los juntaletras atados al pesebre, de los totalitarios comunistas bolivarianos, anticristianos, antiespañoles y, por supuesto, de los nazis de la Generalitat y los proetarras de Bildu y los eternamente traidores del PNV, porque el PNV es un partido que ha vivido en la traición, y no de ahora, sino de los años 30 ya, etcétera, es impresentable. Y fíjate, me vais a permitir, para centrar el tema y que la gente me entienda mejor, voy a tomar una referencia concreta, por no hablar en abstracto, voy a hablar de una cosa muy concreta, y una cosa que me ha parecido absolutamente infumable y absolutamente infame al día de hoy, que es un conocido periodista del país, que es el medio de comunicación, ya lo he dicho aquí, que más daño ha hecho a la democracia real y a España y a los españoles en los últimos 40 años, me estoy refiriendo a Rubén Amón.
al cual, si no está de acuerdo con lo que digo, yo la verdad es que estoy dispuesto a tener un cara a cara con él en el medio que nos ofrezcan en cualquier sitio. Él no está aquí, me hubiera encantado que estuviera, pero no está. Pero sin embargo esto tengo que decirlo porque lo que has escrito hoy, Rubén, no tiene pase, no tiene pase. Lo que ha publicado se titula ¿Por qué Vox es un partido de ultraderecha? Hombre, afortunadamente el País ya no es ni de lejos ni la sombra de lo que era, pero sí es un medio importante y que se considera y que bueno y que tiene cosas, articulistas serios y bueno, y el propio Rubén hace buenos artículos en determinados momentos, pero en esto actúa con una mendacidad y un sectarismo impresionante. Bien, para empezar, el señor Hamon resulta que le parece horrible que Marine Le Pen se haya congratulado de la victoria. Un horror, un horror. Es decir, que el criminal Maduro, querido señor Hamon, que el criminal Maduro y su gobierno de narcotraficantes, porque el gobierno de Maduro son narcotraficantes, por si no lo sabes, los generales, los coroneles del ejército que sostiene a Maduro son todos narcotraficantes, por si acaso no lo sabes. Bien, se congratula de la victoria de Podemos, eso es genial, pero que Marine Le Pen, que ha demostrado su amistad por Santiago, que le ha ayudado en momentos determinados, pero que su política no tiene más que muy poquitas cosas, y ahora las voy a explicar y lo voy a definir con la de Marine Le Pen, eso es impresentable para ti. Añadir después que voy a leerlo textualmente porque es que esto es grandioso. Añadir, dice este señor, después, que es un partido de extrema derecha, porque su idiosincrasia se abastece de un modelo nacional confesional que apunta a la supremacía y que se recrea en la retórica identitaria. Hombre, Hamon, no tienes vergüenza, ¿Cómo puedes decir estas falsedades en tan pocas palabras? Para empezar, señor Hamon, esto es lo que hacen precisamente los nazis de la Generalitat, pero ni de lejos es lo que hace Vox. Para ver si te enteras, Hamon, y no lo digo por ti, porque supongo que te va a entrar por uno y te va a salir por otro, y yo en estas cosas, intentar convencer a los que no pueden ser convencidos es una de las mayores estupideces que puede hacer un ser humano, y yo no caigo en ello. Pero sin embargo, hay muchas personas que nos escuchan y que entenderán esto perfectamente, Vamos a ver si te enteras, Hamon. En el tema económico, en inmigración, familia, religión, ideología de género y defensa de la ley, la ideología que defiende Santi Abascal, que defiende Vox, perdón, aunque él es el alma mater del tema, pero que defiende Vox, es exactamente la misma que defiende Trump, que defiende Bolsonaro, que defiende Orbán y que defiende Sebastián Kurz en Austria. A ver si te enteras, Hamon. En eso es exactamente la misma. Por lo tanto, explícame dónde está la extrema derecha. Luego dirás tú que Trump, Bolsonaro, Orbán y Sebastián Kurz son de extrema derecha, pero eso lo hablamos luego. Luego hay una parte que es específicamente española, y que no existe en ningún otro Estado de Derecho del mundo. Me estoy refiriendo a la defensa sin fisuras de la unidad de España, de la unidad nacional más antigua de Europa. Vamos a ver, Hamon, yo creía que eso lo sabías. Hombre, tienes una cultura, eso lo debes saber. Entonces, ¿cómo se te ocurre denominar a esto, a defender lo que es elemental y que cualquier persona decente y de bien en este país debería defender con uñas y dientes? Lo llamas despectivamente el modelo nacionalista confesional. Bueno, de vergüenza. Segundo, la defensa de la democracia real. Eso que el Grupo Prisa y el País han contribuido tanto a robar al pueblo español, defendiendo un sistema oligárquico y corrupto de la transición, como lo habéis hecho a todas horas y todo el día y todos los días, y de los que os habéis beneficiado, bueno, ni os cuento. El que quiera saberlo, que lea el excelente libro de Jesús Cacho, El negocio de la libertad, y ahí lo tiene todo.
Bien, lo que defienden estos señores es algo horrible, algo verdaderamente, claramente fascista, de que un hombre, un voto, de que no puede ser que los enemigos los votos de los separatistas y de los enemigos de España valgan 5 veces más que los votos de los ciudadanos españoles de bien. Bueno, eso verdaderamente es algo terrible y de derecha, como es también algo terrible y de derechas, otra cosa que solo ocurre en España y no ocurre en el resto de democracias, que es la separación de poderes entre los distintos estamentos del Estado. Y luego, como naturalmente vosotros habéis metido a las personas que he nombrado antes del exterior dentro de este saco, voy a hablarte de Bolsonaro. Amón, vamos a ver, al cual tu periódico le ha calificado y en primera plana de extrema derecha, y sin embargo estabais encantados con estos golfos y delincuentes de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, que ha saqueado literalmente Petrobras y que espero que acabe en la cárcel. Pero eso sí, estaban al frente de un partido que se llamaba Partido de los Trabajadores, y al ser del Partido de los Trabajadores, pues tenían derecho a todo. Bien, bueno, vamos a ver. Te voy a explicar una cosa para que te enteres. El otro día, hace ya 3-4 semanas, me llamó escandalizada una periodista brasileña muy cercana al ministro de Facenda, que llaman allí, que es el ministro de Economía. Un primer espada, que este no es como la ministra que tenemos, que parece que ha salido una escombrera. Bueno, ha salido de Andalucía, de robar a los andaluces. Este tío viene de Harvard y es un PhD de Harvard. Bien. Y claro, esta periodista me decía, ¿cómo es posible que El País, porque El País, para aquellos que no lo sepan, es un diario que se lee mucho en Latinoamérica y que tiene mucha influencia en Latinoamérica, que Lula da Silva y Dilma Rousseff le han ayudado muchísimo, y de hecho yo creo que ahora mismo tienen la sede en la propia Brasil. Bueno, pues esta chica se escandalizaba y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el diario El País nos califique a nosotros, al régimen brasileño, a Bolsonaro, a su jefe, de ser un tío de extrema derecha y un peligro para la humanidad, cuando Telefónica tiene el 10% del diario El País y el Banco de Santander el 5%? Y estos dos, si quisieran, cambiaban radicalmente en eso. Bueno, querido amigo, me parece que vais a tener que repensar el tema de Bolsonaro, o, desde luego, os lo van a obligar a hacer Telefónica, el Santander y los demás, porque creo que no va a faltar mucho que les empiecen a decir que esto es impresentable. Así que, bueno, ya sabes. Bueno, eso es hacer análisis de un artículo. ¿Qué ibas a decir? Sí, bueno, yo creo que estos son etiquetas muy burdas las que se le están poniendo a Vox, y que yo creo que responden al miedo que hay, porque me parece a mí que esas barras van a seguir creciendo, esas barras de votos. Es evidente que después de los hechos del 1 de octubre del año pasado, ya todo el mundo se ha resituado y la cuestión nacional es sobre la que gravita, me parece a mí, el debate. Más allá de los cambalaches que se puedan hacer, como el que se hizo con la moción de censura, ahora mismo la cuestión nacional está en el centro del debate. Y entonces la etiqueta va a servir de poco. Creo que además este tipo de acusaciones estimulan el voto a Podemos, porque además, insisto, claro, es que además habría que empezar por definir, aquí estamos hablando, caemos todos en la trampa de extrema derecha, si eso no deja de ser. Definan, por favor, los que utilicen esa etiqueta, qué quieren decir exactamente con extrema derecha. Lo de menos es el significado. Claro, está claro que se trata de una estrategia, que viene el coco, claro, dar miedo, cuidado con esos que son malos, es extrema derecha. Bueno, es la rabieta que ha sufrido la izquierda por esos nefastos resultados que ha cosechado en Andalucía y que está generando divisiones de todo tipo, incluso en el propio gobierno. Hemos visto hoy mismo al secretario de organización del PSOE, a José Luis Ábalos, ministro de Fomento, corrigiendo y desautorizando a su propio presidente, a Pedro Sánchez. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor.
Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. La verdad es que las convulsiones que está sufriendo la izquierda ha generado que haya divisiones hasta en la parte más alta de la cúpula del PSOE, de tal manera que José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista, haya corregido a su propio presidente. Resulta que Pedro Sánchez, en una entrevista que grabó hace unos días para varias televisiones con motivo del 40 aniversario de la Constitución y que se ha emitido hoy, viene a mostrarse firmemente partidario de abolir la inviolabilidad del rey. Así lo explicaba. Sí que hay suficiente consenso como para abordar reformas puntuales de la Constitución que a lo mejor pueden hacer pedagogía para empezar a abordar esa reforma constitucional. Por tanto, la propuesta que ha hecho el Gobierno de España pidiendo el informe al Consejo de Estado y que vamos a trasladar al Congreso de los Diputados de reforma de la Constitución para limitar o suprimir los aforamientos de diputados y diputadas es un buen punto de arranque. ¿Usted sacaría la inviolabilidad del rey de la Constitución? Bueno, es que yo estoy convencido de que hasta el jefe del Estado también.
No, que no tendría problemas. Sin duda alguna. Lo que pasa es que eso es una reforma agravada. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la reforma constitucional para suprimir o limitar los aforamientos, hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado. ¿Y el Senado para qué sirve, honestamente? ¿Ahora mismo sirve para algo? Cuando tenemos además una crisis territorial, pues yo creo que si tenemos una crisis territorial de culminar ese modelo territorial, pues lo lógico es que el Senado sea el lugar donde se debate eso y no se debate sobre otras cuestiones. Creo que una de las grandes lecciones de la Constitución de 1978 es reconocer que no se puede reconocer la diversidad territorial en nuestro país sin democracia y que no puede haber democracia sin el reconocimiento de esa diversidad territorial. La verdad es que ha llamado poderosamente la atención que el propio presidente del Gobierno, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, haya hecho aseveraciones de este tipo, muy especialmente mostrándose firmemente partidario de eliminar la inviolabilidad del rey. Fíjense el escándalo o el incendio que se debe haber producido, que rápidamente ha tenido que salir José Luis Ábalos, el secretario de organización, para desmentir a su propio jefe y decir que de momento no hay ninguna propuesta de revisión al respecto. La posición oficial es que no hay ninguna propuesta de revisión al respecto. Esa es la cuestión. Lo demás son opiniones, obviamente, de incluso el propio presidente y de quien haga falta. Pero lo que cuenta es, con la posición del Gobierno, es que no hay ninguna propuesta dirigida a esa cuestión. Pues ahí queda dicho, no sé qué os parece. Yo creo que es una rectificación más, la enésima, ¿no?, de este Gobierno que va improvisando constantemente, y que en el fondo lo que nos quiere presentar Pedro Sánchez pues es algo en lo que yo llevo abundando todo el debate, en la cuestión territorial. Es que la cuestión territorial es central, es lo que pretende probablemente es abrir el melón, la famosa imagen del melón constitucional para hacer las transformaciones que buscan muchos poderes políticos y económicos en España, que es la parcelación de la nación española en un modelo que ellos llaman federal, pero que probablemente sería de facto confederal. Y yo creo que ese es el gran peligro al que se expone España ahora mismo. Que esa palabra que también suena en algunos oídos, como es la del federalismo, pues lleve a el aumento de la desigualdad entre españoles. Porque, insisto, todas las reformas que yo he escuchado abundan precisamente en las diferencias, no en lo común. Y claro, pues esto nos oponemos modestamente a algunos. Yo creo que es un asunto que estaba en la agenda, pero que quizás no era el momento oportuno de sacarlo. Y como se demuestran estas contradicciones de ambas de las declaraciones que acabamos de oír. Y digo esto porque con 84 diputados es prácticamente imposible el sacar adelante esta medida, puesto que recordemos que la inviolabilidad del rey está recogida en el 56.3, el artículo 56.3 de la Constitución española, que pertenece al título segundo, que es una parte que está prácticamente blindada. Para intentar derogar la inviolabilidad del rey, habría que remitirse al artículo 168 de la Constitución española, y es un procedimiento muy complicado, que, repito, con 84 diputados, perdón, que antes he dicho menos, con 84 diputados que tiene el PSOE es imposible que este procedimiento saliera adelante. Por ejemplo, requiere una mayoría de 2 tercios de las cámaras, y para refrendar, evidentemente derogar esta inviolabilidad del rey, posteriormente habría que disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Y una vez convocadas estas nuevas elecciones, las cámaras salientes de estas nuevas elecciones deberían refrendar esta medida otra vez por 2/3 partes, o una mayoría de 2/3 partes de ambas cámaras. Y por último, habría que someter la medida a referéndum. Por tanto, no es posible que el PSOE actualmente, con sus socios independentistas y Podemos, saquen adelante esta medida. Sí es cierto que es una medida pues tendente a consumar su proyecto, que es destruir España. Y le sobra la Constitución española y, por supuesto, la monarquía. En este sentido, sí es un primer paso, pero que, repito, tal y como he dicho al principio de mi exposición, pues creo que no era el momento de sacarlo adelante, pero creo que ha habido un error por parte del presidente y de hecho, así lo ha constatado pues Ábalos. Yo creo que sois demasiado buenos.
Digo esto porque es la tontería de esta semana. Este señor, esta semana es la tontería del rey y demás. La semana pasada fue, bueno, pues se acabaron los coches diésel y demás. La semana anterior fue otra, en fin, así desde sacar a Franco. En fin, bueno, todo esto, por cierto, ¿dónde está Franco todavía? Digo esto porque, claro, saldrá él antes que Franco. Ese mensaje que corría por las redes sociales de han salido antes los socialistas de la Junta de Andalucía que Franco del Valle de los Caídos. Y mira que es difícil, porque parecía que iba a ser más eterno que Franco, ¿no? Al ritmo que llevamos. Digo esto porque, como muy bien ha explicado Lucio, es imposible que ahora mismo con la mayoría que tienen con los diputados que tienen el Congreso, hacer nada de esto. Sí que es cierto que hay un trasfondo que yo creo que toda la sociedad civil está de acuerdo con ello y que cada día es un clamor más importante, que hay que reformar la Constitución. La Constitución tiene que ser reformada para cosas, ya no me meto en temas como bien decía Iván, que para mí es obvio, ¿no? O sea, España es una cosa indisoluble en sí misma, ¿no? Y a partir de ahí usted puede hacer lo que quiera, pero en cosas muy sencillas, mire usted, en la sanidad, en la educación, en justicia, yo creo que son cosas, o sea, no es permisible que en el día de hoy no te puedan atender o te atiendan diferente sanitariamente hablando en Madrid que en Valencia, pues no es lo mismo, el problema, no es lo mismo la educación que se le da a un niño en Madrid que se le da a un niño en Cataluña. Entonces, eso es para lo que yo pago a mis políticos, y eso es una reforma que hay que empezar a hacerla ya, la sociedad civil lo demanda, y no debemos de intentar esperar. Ahora, desde el consenso y desde, ya no solo desde el consenso, desde la sensatez, si quieren, porque es un partido socialista obrero español, que es que se les olvida la última E, o a este señor se le olvida la última E, porque ciertamente yo conozco gente del Partido Socialista que están avergonzadísimos con esto y están en las antípodas casi ideológicas de lo que este señor opina, que desde luego no piensan igual. No piensan en que hay que destruir España para aquilatarse en el poder, ni nada de esto, y pactar con los asesinos de sus propios compañeros. Todas estas cosas no tienen por qué ser. Ahora, para mí, la tontería de la semana que viene, pues ya veréis cómo nos encontramos con alguna otra tontería, como quitar los belenes, o por Real Decreto fulminarse los árboles de Navidad, alguna tontería de estas. Saldrá Ábalos a desmentir, claro. Bueno, vamos a ver, yo creo que el problema no es que sea o no es posible o imposible. El problema es este presidente por accidente, por obsequio de Rajoy, este megalómano, iletrado y guerra civilista. Pero vamos a ver, señor presidente por accidente, ¿cómo dice usted que hay que reconocer la diversidad territorial de España para que España sea España? Pero ¿cómo puede usted ser tan increíblemente ignorante? España es la unidad nacional más antigua de Europa. A ver, señor presidente, usted sabe que Cataluña jamás de los jamases ha sido independiente, nunca. Primero era un condado del Reino Franco, que tenía más o menos autonomía, después perteneció a la Corona de Aragón, y a partir de los Reyes Católicos que la Corona de Aragón se une a la Corona de Castilla y se forma España, jamás ha sido independiente. Que estos miserables nazis de la Generalitat hablen del año 1700, algo que fue una guerra dinástica entre los Austrias y los Borbones, que no tiene nada que ver, que digan que les invadimos. Pero bueno, es que verdaderamente no tiene vergüenza este señor. Es una vergüenza que es el único presidente. Mire, señor Sánchez, es usted el único presidente, lo es por accidente, bien es cierto, de un país democrático, no democrático o semipensionista que está defendiendo la destrucción de su propia nación. Eso no tiene nombre. Y usted y el señor Rajoy, que lo promovió también, deberían acabar algún día en el banquillo. Y nada más una cosa que no tiene nada que ver, pero que me lo ha recordado cuando has hablado del tema de los diésel. Quiero decirlo muy brevemente, porque la gente no lo sabe. La gente sabe que hay unas manifestaciones en Francia del copón de los chalecos amarillos porque ha subido el precio de los carburantes. Lo que no sabes por qué, probablemente, porque no lo han explicado muy bien. Pues estos tíos han salido a la calle porque el señor Macron, no lo voy a calificar, pero vamos, tampoco hay por dónde cogerlo, el señor Macron se le ha ocurrido lo mismo que a la ministra
lo mismo que a la ministra de, ¿cómo le llaman?, de Transición a la Ecología. Esta irresponsable que está rodeada de un grupo de locos peligrosos, de marxistas ecologistas, lo peor de lo peor que hay en la ecología, y quieren poner, bueno, quieren hacer muchas cosas, no digo lo de los automóviles, que sería destruir la principal industria de España, pero una de las cosas que está en el programa de ellos es poner impuestos que llaman ecológicos, para los combustibles. Bueno, pues por estos impuestos ecológicos que nos quieren imponer aquí, se ha organizado el bochinche que se ha organizado en Francia. Los chalecos amarillos han salido por los impuestos que han querido poner los ecologistas y que Macron, que está demostrando ser lo que siempre ha sido, este pequeño Napoleón, es por lo que han salido. Lo sepan ustedes, es decir, si los españoles no tienen lo que tienen los franceses de salir en España para defender lo mismo cuando nos impongan los impuestos estos marxistas ecologistas, pues tendrán lo que se merece. Por lo visto Macron acaba de decir que se va a pensar lo de la subida esta del diésel, que no la ve. Que no la ve. Que no la ve. Es que con la que le han liado ha echado el freno rápidamente. La verdad es que están liando una buena. Claro, claro. Sí, y hay un montón de camioneros españoles con gravísimos problemas en la frontera. Efectivamente. Una última cosa de un tema que tratamos el otro día aquí. A ver. El tema de Madrid Central. De Madrid Central, que es un tema absolutamente infumable de la alcaldesa de Madrid. Sí, lo digo porque hay gente, bueno, más o menos que de buena fe, que dice, bueno, pero es que esto sucede en todas las capitales europeas. Que no, señores, que no ocurre en ninguna capital europea, solamente hay dos, que son Londres y Copenhague, en la cual hay una restricción de acceso al centro, pero pagando se puede entrar. Un tío paga una tasa, que es una cosa lógica. El centro y las calles del centro son un bien escaso y por lo tanto en economía a los bienes escasos hay que ponerles un precio. Los ingleses lo han hecho, los daneses lo han hecho y tal, pero no existe ningún problema para entrar en París o para entrar en Roma o para entrar en Viena o para entrar en Bruselas, a ver si ustedes se enteran. Esto es un invento de esta señora y los marxistas ecologistas que tiene a su alrededor, que va a hacer que el centro de Madrid esté menos contaminado, pero los alrededores donde vive un servidor hay unos atascos del copón y hay muchísima más contaminación. Claro que don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias, Fran Simón, por haber estado con nosotros. Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado y gracias, Iván Vélez, por haber estado con nosotros. Nos vamos, pero no se vayan lejos porque les dejamos con la película Esta noche, Bienvenido a Mr. Chance, una deliciosa comedia protagonizada por Peter Sellers y Shirley MacLaine, que nos narra las peripecias de Chance, un peculiar personaje que ha dedicado toda su vida a cuidar con esmero el jardín de la mansión de un poderoso caballero. Cuando muere el señor y se queda sin trabajo, deberá enfrentarse a un mundo exterior para el que no está preparado. Suerte que conoce a una buena mujer, a Eve, que le recoge en su casa y que sin duda le cambia la vida. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables.